Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén pasando una muy bonita tarde de fin de semana. Ernesto, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Hola Juan, hola a todos, ¿todo bien por acá? Bueno, me alegro. Bueno, tenemos un tema interesante hoy. Vamos a hablar un poco del Alzheimer, siguiendo por ahí la línea de este último video que habíamos hecho, que era Parkinson. Bueno, ahora vamos a tocar una demencia que entiendo que ya desde el perfil es distinto. Esto que muchas veces en la facultad me lo nombraban los perfiles corticales, subcorticales. Bueno, vamos a tratar un poco a ver Mm. de qué se trata las diferencias de perfiles, cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos posibles, si hay alguna esperanza de cura, si no hay, y algunas cositas más que me interesan saber en cuanto a lo que es la clínica, que le voy a ir a preguntar a Ernesto. Bueno, Ernest, Alzheimer. ¿Qué tenemos con Alois Alzheimer? Es una enfermedad neurodegenerativa, Oh, ¿sí? Progresiva. Estas dos palabras, ¿qué significan? Neurodegenerativa es que se produce la pérdida de las funciones y eventualmente la muerte de grupos de neuronas. Progresiva porque va arrancando de a poco, no es que de un día para el otro quedaron arrasadas un montón de partes del sistema nervioso central, sino que esto va, digamos, de a poco complicándose, ¿sí? Que va a afectar principalmente a estructuras que están en el cerebro, ¿sí? Porque cuando yo hablo de sistema nervioso central, tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Bueno, acá estamos más que nada en un deterioro que se produce a nivel del cerebro y va a afectar, ¿sí? Funciones cognitivas superiores, como por ejemplo pérdida de memoria, ¿sí? Los pacientes empiezan a experimentar una dificultad para razonar, para utilizar correctamente el lenguaje, e incluso puede llevar a cambios en la personalidad, digamos, en el comportamiento, ¿no? Cómo la persona interactúa con su medio. Cuando nosotros pensamos en Alzheimer, seguramente aquel que nos está escuchando, que no tiene una práctica, ¿sí? Médica, piensan en Alzheimer y supongo que pensarán en esta pérdida de memoria, ¿no? Estos síntomas iniciales que tiene el Alzheimer están asociados a olvidos, ¿sí? Muy frecuentes, pero sobre todo de cosas que han pasado hace poco en relación a la historia de vida de esa persona. Es decir, de a poco la persona se empieza a olvidar cosas que han sucedido no solo ayer, sino hace un mes, hace un año. Y empieza a recordar cosas que pasaron hace mucho tiempo también. ¿Sí? Es como que de repente la persona nunca hablaba por ahí, qué sé yo, de su infancia o de sus padres, ¿no? Y estamos hablando de una persona ya de 70, 80 años, y de repente empieza a nombrarlos cada vez más y se empieza a contar anécdotas que hasta ahora nunca se habían escuchado, por ejemplo. Entonces, eso es una característica que después vamos a comentar un poco más por qué pasa este cambio en las memorias, ¿no? Se pierden las cortas, pero se recuperan un montón de cosas que hasta ahora parecía que no existían. Pero además, el problema que yo nombraba antes de deterioro cognitivo va a ser que esta persona tenga problemas para planificar, para resolver problemas que se le presenten y finalmente para realizar tareas cotidianas. Entonces, se van perdiendo partes de nuestro cerebro, se van perdiendo esas conexiones, la persona ya no puede hacer primero cosas complejas, después empieza a olvidarse, o en paralelo empieza a olvidarse cosas que han pasado relativamente hace poco, y esto lleva a que empieza a perder funcionalidad. Con el tiempo ese paciente puede presentar desorientación, ¿sí? Que esté confuso respecto al tiempo, al lugar, a las personas con las que está interactuando. Y esto es algo que se puede ver también, supongo que esta es otra de las características que podrán, digamos, tener alguien que no viene hoy por hoy del campo de la medicina o de la psicología y le preguntamos, ¿cómo te imaginas un paciente con Alzheimer? Por ahí lo que no es tan frecuente pensar es estos cambios de humor y cambios de comportamiento, ¿sí? Aumentan la probabilidad de que aparezcan trastornos del estado de ánimo como depresión, como ansiedad, ¿sí? Aumenta la irritabilidad, aumenta las conductas agresivas,
El deterioro cognitivo muchas veces se acompaña, y esa desorientación de la que hablaba antes, se acompaña de ideaciones, ¿sí?, delirantes, como generalmente paranoicas, ¿sí?, porque la persona guarda, ¿no? Empieza, bueno, qué sé yo, guarda la plata en un cajón para que no se la roben, ¿no? Tiene miedo que le roben la plata, entonces la guarda en un cajón. Después va, saca esa plata, la pone en otro lugar, qué sé yo, abajo del colchón, después se olvida de eso que hizo. Entonces, la siguiente vez que va a buscar la plata, la va a buscar al cajón, olvidándose completamente que la había movido abajo del colchón y empieza a acusar a todo el mundo que esté en la casa de que quién le robó la plata. Con algunos se la va a agarrar, ¿no? Y entonces está con que le roban la plata, le esconden las cosas, se las cambian de lugar, y es el mismo el que lo hace, pero no lo recuerda, Claro. ¿sí? Ahora, después de eso, ese es un punto en el cual, digamos que entramos en una cuestión, yo les diría más bien triste, más bien trágica, ¿sí? Ya cuando la persona no puede reconocer estas cosas, empiezan con las ideas paranoicas, la verdad que para un familiar de una persona que está así es muy doloroso. Y estos eventualmente terminan en un deterioro funcional donde la persona pierde la capacidad de realizar las actividades básicas. Vestirse, comer, prepararse la comida, hablar, ¿sí? Entonces, es, es una enfermedad muy, muy jodida. Entonces, porque por ahí en el, digamos, en el inconsciente colectivo la gente por ahí piensa que solamente afecta a la memoria. El Alzheimer es, bueno, te olvidas de las cosas y nada más. Y ahora vos estás nombrando un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje, con las funciones ejecutivas, bueno, nombraste ahí que podían llegar a tener alucinaciones, delirios, ¿no? Claro, Y con claro. funciones básicas. Así que evidentemente se están tocando un montón de estructuras del cerebro. No es solamente un área particular, sino que evidentemente están en juego un montón de estructuras que tienen que ver bueno, con lo que se ve afectado y que también supongo que no es lo mismo al principio de la enfermedad y como vos decías que es neurodegenerativa, al final. Imagino que se van a ir deteriorando cada vez más áreas del cerebro que, bueno, si querés ir mencionando algunas y Dale. que tiene que ver con esto del perfil cortical, ¿no? Claro, nosotros cuando pensamos en deterioro de la memoria, por ejemplo, formación de nuevos recuerdos. Y la formación de nuevos recuerdos es esto, es acordarme lo que hice hace no tanto. Eso es parte de la formación de memorias y además del aprendizaje, ¿no? Porque es la forma en la que nosotros consolidamos cosas que antes no sabíamos y ahora las aprendemos. Memoria anterógrada, sí. Eso, claro, esas funciones están asociadas a la estructura de nuestro cerebro que se llama hipocampo, que es una estructura que está en el lóbulo temporal, ¿sí? Una estructura que está en el lóbulo temporal y que cuando está afectada, ¿sí?, va a generar que se haya problemas con la formación de nuevos recuerdos, por lo tanto el aprendizaje, y muchas veces está asociado también a la orientación espacial. ¿Sí? Que esto es algo que uno por ahí no nombra tanto, pero esta desorientación que puede pasar muchas veces está asociada a un compromiso a nivel del hipocampo. ¿Sí? Es una de las primeras regiones que se afectan en el Alzheimer. ¿Sí? Empieza a perderse neuronas del hipocampo, ¿sí? Y es cuando nosotros vemos estos problemas de memoria tempranos, que pueden ser como, viste, ¿cómo puede ser? Me olvidé, tenía que, no sé, salir de la casa sin la llave, salió de la casa sin la billetera, fue a comprar y no llevó, no sé, la lista de la compra, lo que quieras, ¿sí? Empieza así, menor, pero después va aumentando. A nivel de otras regiones, nosotros acabamos de mencionar al hipocampo, región del lóbulo temporal. No es la única parte del lóbulo temporal que está afectado, porque también tenemos otras partes de nuestro lóbulo temporal donde se procesa el lenguaje, la memoria, el reconocimiento de objetos, ¿sí? Entonces, cuando estas áreas del lóbulo temporal también se atrofian, también empiezan a sufrir esta neurodegeneración, se incrementa la pérdida de la memoria y el deterioro del lenguaje, que era lo que veníamos nombrando antes. Fuimos del lóbulo temporal. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos al lóbulo parietal ahora. ¿Qué pasa en el lóbulo parietal? En el lóbulo parietal tenemos
funciones individualizadas como pueden ser la de la orientación espacial junto con el hipocampo y de la percepción. Entonces, dificultades para realizar tareas complejas, ¿sí?, van a estar asociados a la neurodegeneración a nivel del lóbulo parietal. En particular, hay una región del lóbulo parietal, ¿sí?, que se encuentra un poquito más arriba, que es el giro parietal superior, donde tenemos una región, un grupo de neuronas que está especializado en planificar, en idear qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera. No es la parte del cerebro que está ocupada de ejecutar la idea, pero sí de planificarla. Entonces, estas tareas complejas que de a poco va perdiendo el paciente, como vestirse, comer, elaborar una serie de pasos, por ejemplo, preparar una comida, ¿no? Bueno, se van perdiendo también porque está afectando áreas que están asociadas a la planificación. Y otro lóbulo donde sí tenemos áreas que están asociadas a la ejecución de eso que se planifica, están en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal vamos a tener partes que están asociadas a la ejecución de actos, a lo que nosotros conocemos como el juicio, ¿sí?, y al control, a la regulación del comportamiento. Entonces, cuando estas zonas se pierden, ¿sí?, es donde aparecen estos cambios en la personalidad, este aumento de la irritabilidad, este aumento de la impulsividad, ¿no? Aumenta la agresividad, la impulsividad, porque son cosas que, digamos, que están asociadas a otras partes que ahora vamos a nombrar, ¿sí?, pero digamos, son estructuras dentro del lóbulo frontal que están encargadas de regular la conducta impulsiva. Y además, nombré el juicio. Entonces, la degeneración en ciertas áreas de las cortezas del lóbulo frontal va a generar que haya también una dificultad para tomar decisiones. Es decir, vamos perdiendo la capacidad de idear, vamos perdiendo la capacidad de planificar, vamos perdiendo la capacidad de ejecutar, vamos perdiendo y encima tenemos esta dificultad para tomar decisiones y se vuelve más impulsivo la persona. ¿Por qué se vuelve más impulsiva? Porque se pierden partes del lóbulo frontal, ¿sí?, principalmente una región que se conoce como la corteza del cíngulo anterior, y asociado a eso hay una corteza que se llama corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral, que son partes de la corteza del lóbulo frontal que están asociadas a la regulación de los impulsos. ¿Cómo? En nuestro procesamiento emocional hay otra estructura que se llama amígdala, que está ubicada en el lóbulo temporal, muy cerca del hipocampo, que es la que regula las emociones. Cuando esta estructura, que es la amígdala, también está afectada por la neurodegeneración que provoca el Alzheimer, ¿sí?, tenemos síntomas de ansiedad, de depresión, cambios emocionales frecuentes, ¿sí?, unas reacciones ante situaciones, digamos, normales que antes no ocurrían, y no tenemos la parte del lóbulo frontal que generalmente es la que frena la amígdala. Le dice, ya está, falsa alarma, no pasa nada, ¿sí?, que es la que regula la conducta impulsiva. Como eso no está, y la amígdala empieza a tener problemas para regular las emociones, empiezan a aparecer conductas disruptivas, ¿sí? Hay otra estructura que también está afectada y que está asociada al aumento de la agresividad, al aumento de la conducta impulsiva, que son los núcleos de la base. Los núcleos de la base contribuyen a lo que nosotros diríamos el control y la coordinación motora. Y parte de eso el aprendizaje también. Entonces, cuando los núcleos de la base, que son grupos de neuronas que están por debajo de la corteza, se ven afectados, empiezan a perder esas neuronas, la persona, ¿sí?, va a empezar a tener disfunciones motoras, ¿sí? Esto ya más avanzado en la enfermedad. No es la parte que más afectada está, pero eventualmente se puede llegar a afectar con la consecuente pérdida del control de la actividad motora. Seguimos bajando, empezamos en la corteza, bajamos un poquito más para los núcleos de la base, vayamos al tronco del encéfalo. ¿Qué es el tronco del encéfalo? Es esa parte, que ya no es la corteza, que viene como un tallito, ¿sí? Si el cerebro fuera eh, como un brócoli o como un árbol, la copa del árbol es la corteza, el tronco del árbol es el tronco del encéfalo. En esa región, ¿sí?, cuando el Alzheimer ya ha avanzado bastante, ¿sí?, puede llegar a afectar. Y ahí hay un problema importante. Porque en el tronco del encéfalo nosotros tenemos
centros, digamos, grupos de neuronas que controlan cosas de las que nosotros no le prestamos atención normalmente. Lo que decimos funciones autónomas. La frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco, la presión arterial. Esas cosas están reguladas de forma automática. Vieron que nosotros, ninguno está pensando en la frecuencia cardíaca o la cantidad de veces que respira. Eso es automático. Porque hay regiones dentro del tronco del encéfalo, sí, hay neuronas que están ocupadas de regular eso. Estas en etapas más avanzadas, ¿no? Se pueden llegar a perder con la consecuente, digamos, problema a nivel cardíaco y a nivel respiratorio. Todo esto le tenemos que sumar algo peor. No algo peor, perdón. Le tenemos que sumar un, un condimento más. Y que es que en particular la sustancia blanca, ¿sí?, del cerebro, la mielina, ¿sí?, que es la que recubre los axones que llevan la información de una neurona hacia la otra, se empieza a perder. Cuando eso se pierde, las pérdidas de las conexiones neuronales que teníamos, ¿sí?, junto con la neurodegeneración, va a agravar esa desconexión entre regiones cerebrales. Entonces, se vuelve incluso, las partes que sobreviven se vuelven menos eficientes para lo que yo siempre digo, el flujo y la transmisión de información. Y cuando vos, bueno, hay un montón de regiones evidentemente que están afectadas. Llega un paciente y, bueno, cree o llega por ahí acompañado de algún familiar con la duda de si tienen o no, si tiene o no tiene esta enfermedad. ¿Qué, digamos, qué estudios se le suelen hacer a estas personas a ver si para descartar que tenga o no tenga? Lo primero que hay que hacer, como siempre, es una evaluación clínica bien detallada. Esto es lo primero que cualquier médico tiene que hacer. ¿Qué es una evaluación clínica bien detallada? Una historia clínica bien completa, pero bien completa, ¿eh? O sea, tenemos que tener todo lo que al paciente le ha pasado en la vida, ¿sí? Como como si tuvo algún problema de chico, si hubo alguna enfermedad existente. Y eso nos va a llevar a tener un perfil. Lo que va a ser importante es saber si hubo antecedentes en su familia de personas que tengan Alzheimer, porque muchas veces, ¿sí?, el Alzheimer tiene una, una predisposición, ¿sí?, hereditaria. Entonces tenemos que buscar la historia familiar de eso. Después tenemos que empezar a recopilar estos cambios. Bueno, tenemos lo de los antecedentes de cuando era chico, si hubo algún problema. Después tenemos, ¿hay algún familiar que haya tenido un problema de demencia? Bien, después ¿a qué vamos? Al paciente mismo. ¿Cómo son los cambios en la memoria, en el comportamiento, en las habilidades? ¿Cuándo las empezó a perder? ¿Sí? Y tenemos que descartar si el paciente tiene otras enfermedades, porque a veces alteraciones en la capacidad del funcionamiento normal del sistema nervioso central se puede dar no porque el paciente tenga Alzheimer, aunque los síntomas se parezcan, sino porque hay otros problemas, o hay otros trastornos psiquiátricos, o hay enfermedades metabólicas que están afectando, ¿sí?, el funcionamiento normal de ese cuerpo, y entonces el tratamiento va a cambiar, porque primero tenés que tratar la causa. Claro. Ahora supongamos que tenemos todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos pruebas, ¿sí?, que se pueden hacer, eh, que son pruebas neuropsicológicas, ¿sí?, donde podemos evaluar la memoria, el lenguaje, la atención, ¿sí?, la orientación. Las más comunes, este es el mini mental, ¿sí? Mini mental, que en realidad es el paciente va, digamos, se le van haciendo preguntas, se le va pidiendo que responda a cosas y se genera una puntuación. El test del reloj, ¿sí?, donde el paciente tiene que, digamos, eso nos va a permitir la evaluación de las habilidades visoespaciales y de la planificación, ¿sí? Y el test cognitivo de Montreal es el otro que se puede usar, que es también un test donde nosotros podemos ver si hay déficits cognitivos, ¿sí? Por fuera de esto, tenemos estudios más de la estructura, ver cómo está el cerebro adentro. Entonces le podemos hacer una resonancia magnética, ¿sí?, y ver si vemos partes del cerebro que están atrofiadas. Todas estas que estábamos nombrando antes, hay partes de estas que están deterioradas, que las vemos como más chiquititas, más atrofiadas, porque si están
bueno, vamos yendo para ese lado. Si yo hago una resonancia y encuentro que el hipocampo está más chiquitito, está atrofiado, y bueno, voy a empezar a pensar que sí, que esto que estoy viendo es un deterioro cognitivo compatible con una demencia tipo Alzheimer. ¿Sí? Entonces también se pueden hacer esas imágenes. Hay otra parte que es un poquito más polémica, y que es la de analizar el líquido cefalorraquídeo. Mira, El líquido cefalorraquídeo es el líquido que circula dentro de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Hace un tiempo, yo creo que 2000, sí, hace 10 años, se empezó a hacer más, se empezó a hacer público la idea de usar marcadores típicos de la enfermedad, ¿sí? Y ver qué nivel tienen en el líquido cefalorraquídeo. Son la proteína tau, las proteínas beta amiloides, que después podemos hablar algo un poco más de eso. Pero son características de la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, bueno, si nosotros extraemos un poco de líquido, analizamos la cantidad de proteína tau y de proteínas beta amiloide que tenemos en el líquido cefalorraquídeo, quizás nos permite hacer una correlación entre cantidad de esto en el líquido cefalorraquídeo y síntomas del paciente. De forma tal que, yendo para atrás, por ahí podemos detectar en el momento en el que empiece a desarrollarse en Alzheimer, pero todavía no haya síntomas. Porque generalmente, para que haya síntomas, tenemos que estar en un deterioro de un proceso neurodegenerativo mayor al 50% de las neuronas. Es decir, primero se murió el 50% de las neuronas que eran parte de esa acción para que aparezca la pérdida de esa acción o de esa función. ok. ¿Se entiende? 50, 70%. Entonces, para el momento que uno se entera, este paciente tiene Alzheimer, y ya no podemos hacer nada, porque tiene 70% de las estructuras comprometidas, y no hay vuelta atrás. Acuérdense que las neuronas no se regeneran. Entonces, si nosotros podíamos encontrar, decían hace un tiempo, si nosotros podemos empezar a evaluar cada cierto tiempo o al paciente que tiene antecedentes familiares, empezar a extraer líquido cefalorraquídeo y analizar qué cantidad de estas proteínas hay, por ahí nos podemos adelantar y empezar a utilizar los tratamientos para evitar el avance de la enfermedad. Hubo un problema con eso. Y que es que cuando empezaron a establecer estas correlaciones entre cantidades de beta amiloide o de proteína tau y desarrollo de enfermedad, se dieron cuenta que a todos nos pasa el aumento de estas proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, son marcadores de envejecimiento. Pacientes añosos. ¿Se entiende? Claro, o sea que todos nosotros vamos a tener cada vez una mayor cantidad, conforme avanzan nuestros años, una mayor cantidad de estas proteínas, ¿sí? Que son una especie de desecho, en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, no se podía predecir quién iba a desarrollar Alzheimer y quién no a partir de esta técnica. Pero, ponele, yo había leído que había una especie de mutación genética en el alelo E4, creo que era, de la proteína apolipoproteína, Ajá, ajá, ajá. que podía producir esto del aumento de las proteínas beta-amiloides, se terminaban haciendo placas seniles. Claro. Y que vos habías nombrado la tau hiperfosforilada, ¿puede ser? Sí, Que es la que sí. también se ve afectada, y dos más, que no me acuerdo bien, pero era parecido a penicilina, penicilin 1 y 2. Sí, Pensi- PSEN 1 y PSEN, PSEN 2. PSEN 2. Que Son, esas se sí, veían como, había como una especie de mutación genética o algo, digamos, que estaba mal codificado genéticamente y que no sé si para predecir, pero bueno, imagínate que en algún momento tengas un chip en, no sé, en los genes o en el cuerpo y que tire una alerta de, che, mirá que acá la tau se está complicando o la polipoproteína se está codificando mal. Tac, manda la alerta y nos vemos. ¿Qué onda? bueno, hay mutaciones genéticas, como vos decís, que están más asociadas al desarrollo de Alzheimer. Entonces, nosotros hoy tenemos la tecnología para hacer un estudio genético a cada persona y saber si esa mutación que está asociada a Alzheimer, una persona las tiene o no. Eso lo podemos saber. Ahora, dos cosas. Primero que hay más de una, como vos decís, sí, está la ApoE Epsilon 4, está la APP, está la PSEN 1, está la PSEN 2. Hay algunas variantes de la
apolipoproteína E, la ApoE, que son protectoras contra el Alzheimer incluso. ¿no? Algunas que protegen. Pero primero tendríamos que hacer ese estudio. Y después, eso no garantiza que el paciente va a tener Alzheimer. Claro. Incrementa el riesgo de que se desarrolle el Alzheimer. Mm. Es un factor de riesgo más, pero no está dicho que esa persona va a desarrollar Alzheimer. Entonces, esto es importante porque está el ejemplo de... ¿Vos te acordás? Angelina Jolie se hizo Sí, las mastectomías. sí, sacó una mamá. ¿Por qué? Porque le dio Antecedente. presente una mutación en uno de los genes que se utiliza para, digamos, que está asociado al incremento de la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Ella preventivamente se hizo la mastectomía. No está dicho que vas a tener cáncer. Por la duda. Por las dudas se la sacó. Pero es como que encontráramos el déficit, digamos, que nos sacáramos la próstata por las dudas. Claro, lo que pasa es que creo que también había tenido, no sé si la madre o la abuela con ese problema. Entonces tenía como un altísimo porcentaje, supuestamente, por lo que yo había leído en su momento, de tener Sí, 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 sí. hijo, ¿no? Justificación siempre vamos a encontrar para lo que Claro. hizo. El tema es a nivel ético. ¿Es viable eso de que aparece una mutación genética y intervenimos al toque antes de que se desarrolle una patología? Es como la Va a haber peli, gente que va a decir que sí. es como la película ¿Eh? de Tom Cruise que los metían presos, ¿cómo era que se llamaba? Que los metían presos antes de que hagan el delito. Eh, no me puedo acordar cómo era el nombre de la película, que estaban como en un futuro medio distópico y había Claro, claro. tres personajes que podían predecir asesinatos, ponele. Y entonces Tom Cruise era uno de los que actuaba como policía, pero antes de precrimen. Precrimen, de que se produzca el hecho. Entonces iban y metían preso. Lo que pasa que después, claro, encontraron que no siempre era 100% real las predicciones, le podían pifiar. Obviamente. Y claro, y ahí se Obviamente. armó un quilombo bárbaro. O sea, tenía un grado de correlatividad, de correlación, digamos, entre lo que decían y lo que terminaba pasando, pero a veces no. Y claro, ¿cómo hacías? ¿Lo metías preso o no lo metías preso? Es un Claro, dilema exactamente. filosófico, Entonces, moral. exacto, es un dilema, pero y ahí está el tema. Está bueno lo de la película porque ahí lo estamos llevando a un punto mucho más complejo, más exagerado que lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Porque alguno que me está escuchando me va a decir, pero estás loco vos, ¿qué problema hay que empecemos tratamientos preventivos si tenés el gen? Prefiero tomar una pastilla antes de tener una enfermedad y no tenerla que esperar a que aparezca. Minority Bueno, está Report se bien. llamaba la película, ahí me acordé. Ah, ok, ok. Minority Report, ok. Está bien, pero eso abre siempre puertas. Siempre hay que acordarse que las cuestiones, cuando se hace un debate de algo, se está abriendo la puerta a lo siguiente. Siempre. En todo ámbito de la salud. Entonces, por eso hay que ir con cuidado con algunas cosas. ¿Sí? Por eso no es joda el intentar predecir, porque eso te abre la puerta a, sí, hoy un cáncer, tal vez una mastectomía, la tipa ya había tenido hijos, o dice, bueno, sí, no me importa, les doy mamadera, si quiero tener más hijos, ok, vos. Pero esto está abriendo otros campos que después no sabemos a de dónde nos llevan. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Además de que terapias para el Alzheimer no tenemos. No, por lo ¿No? que yo leí, No no. tenemos nada. Es decir, no tenemos una cura para el Alzheimer. Tenemos intervenciones farmacológicas que van a permitir supuestamente mejorar los síntomas un rato, pero para el momento en que se los aplicamos al paciente, ya es tarde. Claro. Son mucho más efectivos cuando el paciente está, ni bien empieza la patología, que casi no lo detecta, porque el paciente es capaz de compensar eso con todas las otras partes del cerebro que le quedan sanas. ¿Sí? Sí, de última lo que... Ahí, Sí, 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 sí. sí. No, que digo, hay factores de riesgo, otros factores de riesgo que son más controlables, que de última si quiere la gente empezar por ahí sería buenísimo. Que entiendo que la diabetes y que, no sé, había algunos que eran polémicos como el cigarrillo, había algunas que eran polémicos, pero que estaban dentro de los factores de riesgo. Bueno, entre ellos el grado de escolaridad, que creo que lo mencionaban también, Sí.
como factor de riesgo del Alzheimer o factor de protección. Predisponente. Si Claro, si exacto. se toma al revés. Pero bueno, no sé hasta qué punto. Bueno, los factores de riesgo, por supuesto que el principal es la edad, ¿sí? Es mucho más común el Alzheimer a partir de los 65 años que antes. Hay algunas variantes genéticas como las que habíamos hablado antes que aumentan el riesgo, ese es otro factor de riesgo. El estilo de vida, la salud, sí, hipertensión, obesidad, diabetes, contribuyen a aumento del riesgo de desarrollar Alzheimer. El tabaquismo también, ¿sí? Se dice que aumenta. Y el hecho de tener familiares, ¿no? Que hayan tenido una enfermedad neurodegenerativa, por supuesto. Pero hay una frase que vos habías dicho hace un tiempo cuando fui alumno tuyo, que me parece que entra muy bien acá porque, digamos, si, por ejemplo, con el cigarrillo, hay un montón de gente que fuma y es muchísima más la gente que fuma y que no se agarra la enfermedad de Alzheimer que la que efectivamente sí se agarra. Entonces, vos habías dicho en un momento, se enferma el que puede. ¿Cómo es eso que se enferma el que puede? Se enferma el que puede, no se enferma el que quiere. ¿Cómo es eso que se enferma el que puede? Y enganchándolo con el tema del tabaco. Quiere decir que esa que tenía tabaco, que fuma, evidentemente tenía cierta predisposición a que, ¿no? Que tenías como cierta ya tendencia y que, bueno, Exacto, tomó algunos de los factores de riesgo y con la interacción con el exactamente, ambiente hizo lo que hizo. exactamente. Yo decía esa frase, porque hay un conjunto de factores que se tienen que dar para que alguien tenga una enfermedad. Yo lo ponía el ejemplo, supongo que el ejemplo que habré dado es el de, por ejemplo, aquellas personas que tienen trastorno por estrés postraumático. Persona que tiene un trastorno por estrés postraumático, es, digamos, la condición es haber estado expuesto a un evento traumático. Claro, Sin embargo, no toda persona que está expuesta a un evento traumático desarrolla un trastorno por estrés postraumático. Es correcto. decir, ejemplo local, no todas las personas que estuvieron, digamos, que presenciaron o sobrevivieron al atentado de la AMIA desarrollaron un trastorno por estrés postraumático. Hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, si estuvieron en el mismo lugar, viendo lo mismo, mismo bagaje, sí, mismo bagaje, background sociocultural, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, ahí hay algo más que tiene que ver con a veces la predisposición genética y a veces las experiencias de vida tempranas y la forma en las que nos impactaron a nosotros. Y ahí se vuelve más difuso, Claro. porque vos tenés dos gemelos idénticos, tienen exactamente la misma información genética, misma crianza, misma alimentación, todo, pero todavía hay un punto distinto y es cómo cada uno de ellos está percibiendo el mundo que lo rodea. Eso puede ser un factor de desencadenante de problemas a nivel de salud mental, muchas veces. Es impresionante porque vos decís, bueno, dos hermanos que tienen exactamente la misma información genética, la misma edad, la madre tenía la misma edad, el padre tenía la misma edad cuando los tuvieron, todo exactamente. Bueno, pero hay algo que igual es propio de la persona y que se forma a pesar de tener las mismas experiencias, a pesar de tener el mismo background genético. Hay algo casi que dirías que es cualitativo. Entonces yo utilizo ese ejemplo, cuando digo la frase no se enferma el que quiere, se enferma el que puede, utilizo este ejemplo del trastorno por estrés postraumático porque me parece que es bien directo. Ahora, tenemos algo también, como decís, hay obesos, fumadores, diabéticos, ¿sí? Alcohólicos que no tienen Alzheimer. Y hay un tipo que salía a correr 3 veces por semana, se cuidó y desarrolló Alzheimer. Claro, había una predisposición en el sano, vamos a decir sano entre comillas, ¿no? El atlético versus el sedentario. Bueno, estaba ahí y le tocó. Y le tocó. Entonces, por más que haya un montón de factores de riesgo que estén en contra, la persona todavía puede no desarrollar una enfermedad. Y aunque uno se cuide de todos esos factores de riesgo, aún puede desarrollar la enfermedad. Estamos hasta las manos ahí. Estamos hasta las manos. Generalmente el que nunca la desarrolla es el que dice de algo hay que morir. Claro, ¿No? ¿Por, como por que. qué fumas? De algo hay que morir. Claro, Ese nunca le pasa nada. si nunca Ese le no le pasa pasa nada. nada, sí. Al otro, al que no fuma, no toma alcohol, se cuida, ese le termina pasando las cosas. Sí, ¿no? Hay veces que son.
son como medio Es casos paradójico. paradójicos, sí, 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 son casos Sí, sí, paradójicos sí. porque la verdad que decís, pero yo no me desaliento nunca con esas cosas, digo, bueno, yo sigo haciendo lo que... No, Por las no, dudas, cuando olvídate. cruzo la calle miro si viene el auto o no viene el auto, por las dudas. Porque hay gente que cruza la calle sin mirar, como esto, vos decís, bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo hice lo que... Si después tocó, tocó. Más Claro. no podía hacer, digamos. Hice lo que tenía que hacer. Hiciste tu parte. Hice mi parte. Si después tocó y tocó, bueno, ya está, vemos qué hacemos. Sí, Que por hablando supuesto. de tocar y en el sentido de que, bueno, después justamente con el tema que haces y vas y te evalúas y todo eso, me acuerdo que había otro que también era específico, no me quería olvidar, que se llama ADAS. Es una escala para medir el Alzheimer. Es un instrumento también de evaluación específico para el Alzheimer. Y también vos habías nombrado en un momento, de hecho creo que fue el trabajo práctico que me tocó a mí, porque con el caso de Angelina Jolie me llevó a esto. El tema del gen egoísta de Dawkins. Yo digo, ¿por qué puede ser que una enfermedad, por qué la enfermedad en el sentido evolutivo no tendría sentido? No tendría asidero, sino que pase una enfermedad de una persona a la otra. O digamos, para la adaptación, ¿por qué se me pasaría a mí una enfermedad que le tocó a mi papá o a mi mamá? Digo, si es adaptarse al medio y evolucionar, digamos, no tendría sentido. Y lo relacioné con eso porque digo, me acordaba de que justo había sido el trabajo que me había tocado o había elegido yo, no sé. Del gen egoísta, que tiene que ver con eso, ¿no? De que puede ser que haya cierta transmisión de la enfermedad de generación a generación. El gen egoísta es esta idea que plantea Richard Dawkins, que al que por ahí le interese en estas cosas puede encontrar explicaciones y todo en internet. El gen egoísta lo ponen así y lo van a encontrar. Eh, que él básicamente lo que está planteando es que los genes tratan de asegurar su propia supervivencia, digamos, ¿no? Como si Polémico el fueran, estudio. claro, como si fueran entes vivos. Eh, y entonces, a partir de eso, bueno, se modifican conductas en el ser humano y en cualquier ser vivo que permiten, en realidad, que esos genes se propaguen. ¿Por qué desde de un contexto evolutivo siguen existiendo, seguimos teniendo genes que generan eh, discapacidades tan grandes como pueden ser para el Alzheimer, pero por ejemplo para la esquizofrenia? Porque vos me decís que el Alzheimer, bueno, pero te agarra a los 65, después de los 65, una enfermedad que en el nacimiento de nuestra especie nadie llegaba a esa edad probablemente, ¿no? Entonces, algo que no llegaba a suceder. Pero la esquizofrenia sí, por ejemplo. Entonces yo voy a tomar el ejemplo de la esquizofrenia para hablar de este tema. Hay hay una postulación de un médico muy aguda que el tipo plantea que probablemente esto se dé debido a que esos mismos genes que tienen una mutación en, el, en su formación, ¿sí? Los genes perdón, lo voy a decir de nuevo, los genes que presentan más riesgo para el desarrollo de patologías como la esquizofrenia, a la vez, esas variantes genéticas le han otorgado una ventaja evolutiva al ser humano, como por ejemplo el desarrollo del lenguaje. Entonces, la pregunta que plantea el tipo, ¿es la esquizofrenia el El precio a precio. pagar por el lenguaje? Entonces, podremos Sobre pensar, todo. bueno, porque tiene sentido lo que vos decís. ¿Cómo? Después de tantos años no se han perdido, ¿sí? Los genes. Sobre todo que estos genes muchas veces, bueno, las personas no terminan teniendo, qué sé yo, familias o algo porque es disfuncional. Bueno, ¿por qué no se ha limpiado eso? Bueno, porque probablemente esos genes nos están otorgando otra función. O nos la han otorgado en el principio y han quedado. Porque entre el dolor y la nada, me quedo con el dolor. Todo el mundo Claro, se queda con el dolor. claro, Entre el claro, dolor y la nada, claro. es el final
del secreto de tus ojos. Decile que me hable. Entre la nada, y no el tipo no le pidió que lo saque de la cárcel, no le pidió que haga denuncia, que venga la policía, que me diga algo. Sí. Y supongo que va por ahí en lo que estás diciendo, que entre la nada misma y sentir algo, aunque sea un cachetazo, como los nenes quieren llamar la atención a veces de la forma que sea, o las relaciones tóxicas a veces también, que entre la nada, que la persona no te diga nada y recibir un estímulo negativo, dame lo que sea, dame un cachetazo, pero dame algo. Claro, Eh, claro. Debe venir por ahí. Sí, sí, interesante. El postulado del precio, ¿no? Qué tremendo. Que haya Sí, que... ese es lindo el título, ¿no? Es la esquizofrenia, el precio a pagar por el lenguaje. Es un Sí, lindo, un lindo planteo. Y ahí lo que dice el tipo es, muchos de los genes que hoy identifican, ojo, genes que están asociados al desarrollo de esquizofrenia, arriba de 100. Entonces, como, bueno, dale. No, no es que tenés el gen de la esquizofrenia. Hay variantes alélicas de más de 100 genes que están asociados a posible desarrollo de la esquizofrenia. Entonces, bueno, sí, seguramente esas proteínas que salen de esa información genética se utilizan para muchas cosas, entre ellas probablemente el lenguaje. Y entonces así es como el tipo te dice, está bien, tenés 1% de probabilidad de salir con esquizofrenia, pero tenés lenguaje. qué complicado. Bueno, ¿qué hubiera dicho ahí Lamarck? ¿Te acordás cuando lo defendiste Sí, por supuesto. a Yo Lamarck? hago mi defensa, mi Hay que hacer defensa del anarquismo. una defensa de algunos. Está bien. Sí, porque lo tomaron pobre a Lamarck como un distraído y me parece que no. Pero porque se me viene que también otra función importante, que estábamos hablando justamente de que una de las principales cosas que se pierde, una de las principales funciones que se pierde en el Alzheimer es la memoria. Pero en el sentido inverso, porque a mí me parece que todo tiene que ver con un equilibrio. ¿El olvido es importante o no es importante el olvido en las personas? Olvidarse, el olvido como función. ¿Es importante o no? Pues yo Sí, recuerdo es todo, ¿qué importante. pasa? Exacto. Bueno, hay una película, ¿no? De eso. Hay varias películas, sí, que tienen que Esa ver con el Memento. Memento. Memento es de eso. Hay otra que no tiene que ver con el olvido, pero es más o menos que era El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, de Jim Carrey. Y después Sí. también hay un argentino, creo que es neurólogo, que habla sobre el olvido, como la función del olvido. Y también hablaba que es uno de los que habla sobre las neuronas espejo. Creo que es el que hizo el experimento, o uno de los que estuvo en el experimento de la neurona Jennifer Aniston. Ahora no me puedo acordar el Mm, nombre mm, 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 del mm. doctor, pero bueno. Pero habla Mira, de esta función del olvido como algo fundamental. el olvido nos permite, por ejemplo, eliminar información irrelevante, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad limitada para almacenar información. Nuestro cerebro en eso es similar a una computadora. Nosotros tenemos una cierta capacidad. Cuando tenés la función del olvidar, nos va a permitir priorizar recuerdos que sean útiles y desechar todo dato que sea innecesario. Ahora me diría uno, porque yo me acuerdo de todas las boludeces que se te ocurran y no me acuerdo de las cosas que realmente son importantes. Me parece que mi mecanismo de olvido está alterado. No. Nosotros le damos importancia a cosas por más que no la tengan. La importancia que le asignamos a la cosa es subjetiva, no es esto es importante porque si no me echan del trabajo o si no no apruebo el examen. ¿A quién le importa en realidad eso? ¿Se entiende? Al cerebro no le importa. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Lo que te genera algún estímulo. Lo que no te dice nada es olvidable. Por eso, muchas veces, nosotros necesitamos escuchar una sola frase una vez para acordárnosla toda la vida, pero podemos leer, ¿sí? 20 veces, ¿sí? Un párrafo de un texto, como estamos preparando un examen y no nos lo acordamos. Vamos, nos acordamos la definición el día del examen y se terminó. No nos lo acordamos nunca más.
pero nos acordamos la frase trivial, completamente trivial, que nos ha dicho el peluquero, que nos ha dicho el diariero, quien sea. Porque pegó, impactó a nivel emocional. El estimular al sistema límbico va a favorecer y va a acelerar la formación de memorias y de consolidación de esas memorias. Entonces, el olvido va a funcionar para limpiar todo lo que no es importante, porque voy a tener más cosas importantes que sí me voy a guardar. Saberte el nombre de todos los Pokémon, y bueno, es importante en algún punto, evidentemente, para tu cerebro, ¿sí? Que más importante que saberte, no sé, qué sé yo, cómo usar, cómo usar Python, ¿viste? Que cada vez que lo que quiera usar el tipo tiene que empezar de cero. ¿Pero los Bueno, pero se 151 acuerda. originales o todo de toda la saga? Porque ahí ya estamos hablando de cosas distintas. Son cosas distintas, pero todos. Yo te pongo la imagen de Pokémon ahora sí y vos me tenés que poder decir el nombre. De los De todos, ¿eh? 151 Hasta puede la ser de novena todo. generación, De todo. completa. Yo te Ya, pongo la foto y vos me tenés que decir, este es el nombre. hasta la novena no sé si llego. Tenés que llegar. No me los tenés que decir de memoria, pero yo te pongo la foto ya, pum, y me tenés que decir el nombre. Bueno, la información es irrelevante, se va a eliminar. ¿Cuál es el criterio de relevancia y irrelevancia? No es el criterio lógico que a nosotros nos interese por una cuestión, digamos, operativa. Va a ser un criterio puramente emocional, te diría. El olvido va a facilitar el aprendizaje, por lo tanto, porque elimina y a la vez reorganiza esa información que está almacenada. Permite asociar ideas unas con las otras, ¿sí? Porque limpia y al final completa. Esto que estabas nombrando recién vos, la idea de la neurona Jennifer Aniston es una expresión de cómo el cerebro es capaz de consolidar, ¿sí? De consolidar estímulos y de almacenarlos juntos. Porque eso es más eficiente. Bueno, eso, el olvido permite ir limpiando, sacando cosas y consolidando otras. ¿Sí? Rodrigo Quiroga Entonces, era el. Rodrigo Kian Quiroga. Kian Quiroga. Sí, ese. Rodrigo Kian Quiroga. Sí, sí. Sí. No, no, El dale. olvido también va a ser importante para digamos, olvidar recuerdos dolorosos, ¿no? Porque no es por ahí lo más saludable, pero vos nombraste el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y básicamente lo que quieren hacer en el eterno resplandor de una mente sin recuerdos es sacame todo lo que me duela, ¿no? Era así. Sí, 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 el Bueno, recuerdo de la, de la exnovia. Sí. exacto. Está postulado que el olvido de recuerdos dolorosos, y bueno, ayudaría a reducir ese estrés y, digamos, o sea, poder seguir adelante. El olvido es un mecanismo que no, digamos, no, nosotros no lo podemos elegir. Bueno, a partir de hoy me olvido de esto, ¿no? Como a partir de hoy solo uso, no sé, zapatillas de una marca y no de otra. No, no se puede elegir eso, pero pasa. Entonces, también en un plano inconsciente, muchos recuerdos traumáticos quedan olvidados, ¿sí? Por esta necesidad de seguir adelante con la vida, de evitar un estrés continuo. Salen o no en otros contextos terapéuticos, a veces se los saca a la luz y a veces no, ¿sí? Y última cosa, también importante dentro de esta parte de adaptación emocional, es que el olvidar cosas le favorece también al cerebro para enfocarse en lo que se conoce como el aquí y ahora. El olvido también ayuda a quitar ruido del medio. Es decir, nos enfocamos en esto. Entonces, se reduce la rumiación, se reduce las preocupaciones excesivas por el pasado, porque estás enfocado en el aquí y ahora. Esto está alterado, ¿no? En las personas ansiosas, por supuesto que está alterado. En el tipo que se va a dormir, está todo el tiempo pensando en, ¿cómo no dije esto? Tendría que haberlo hecho de esta manera. Bueno, está más exagerado, pero normalmente, ¿sí? Uno no está todo el tiempo pensando en cada una de las cosas que tendría que haber hecho de otra manera en su vida. Las va olvidando, Hay muchas ¿sí? terapias que. Ah, sí, sí, termina. No, 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 dale, dale, dale. No, hay muchas terapias que fundamentan la génesis de la neurosis en el estar allá y entonces, en vez del aquí y ahora. La Gestalt es una. La Gestalt es una. Hay muchas terapias que también trabajan eso, que vamos a ver si traemos a alguien que haga el tema de mindfulness. Es una terapia, aceptación, compromiso y mindfulness. Muy linda, muy buena. Yo estuve interiorizándome con algo de eso, que es algo que desarrolla Kabat-Zinn y un monje tibetano vietnamita llamado Hang. Y parece ser que tiene un impacto tremendo en los tratamientos psicoanalíticos, que es una rama más y sumamente interesante y que se está desarrollando
ya hace un tiempo. Hay un entrenador muy, muy famoso en la década del 90 que utilizó este principio del mindfulness, que tiene que ver con mucho con estar acá, ahora, presente, que se llamaba Phil Jackson. Ganó 11 veces los anillos de la NBA. Ganó con. Bueno, también tenía unos equipos tremendos, ¿no? Pero con Chicago Bulls, con los Lakers, estuvo con Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Michael Jordan. Tremendo, pero 11, ¿eh? 11. Tremendo. Y vos hoy buscás un video de Kobe Bryant hablando sobre eso. Y el tipo decía que hacían mindfulness todos los días. Y que eso muchas veces Ya lo hacía con el equipo de los Bulls cuando Jordan era joven. Eh, no me acuerdo en qué momento exacto agarra Phil Jackson a los Chicago Bulls, pero porque Jordan arranca creo que a fines de los 80, Tiene de fines 80. de los 80 me parece, Chicago Bulls, y cuando lo agarra Phil Jackson rompen todo, rompen todo. Y cuando está Kobe Bryant también, y hay un montón de videos de Kobe Bryant hablando de esto, del estar presente acá, de no irse, de no irse. Que lo hablamos con cuando hicimos la red neuronal por defecto, también, Claro. no sé si lo tocamos con respecto a mindfulness, pero sí hablábamos de eso, de como una especie de estado alterado de la conciencia, de momento de ensoñación, de fantasía, bla, bla, bla. Claro, Este, exactamente. pero sí, sumamente, sumamente interesante. Voy a ver si consigo a alguien de Mindfulness para traer. Y ya los últimos tópicos. ¿Qué tratamiento hay para Alzheimer? Hay tratamientos paliativos, es Mm, decir, no hay cura. mm, Nosotros tenemos un tratamiento farmacológico que se utilizan unas drogas que se llaman memantina y donepezilo, ¿sí? Que retrasan digamos, el avance del deterioro cognitivo. Son, dentro de los fármacos, se conocen como, eh, digamos, hay un par que son los inhibidores de la colinesterasa, que es como el donepezilo, hay otros que son moduladores de los receptores de NMDA, como la memantina, mejorarían los síntomas. Pero para el momento que nosotros se los empezamos a dar, ya es tarde, ¿sí? ¿Puede ser que se use también en Y autismo la memantina? sí, sí, se prueba para utilizar, porque es un regulador de receptores de neuronas glutamatérgicas, entonces no se sabe cómo, pero estaría como ayudando a modular la actividad cortical. Ok. Y después hay intervenciones no farmacológicas, ¿no? Donde ahí por ahí yo te diría que es lo más importante. Terapia ocupacional, estimulación cognitiva. Sí, sí, de atención, para mejorar los procesos atencionales también. Leí que funcionaba, va, era un paliativo, ¿no? Pero bueno. Claro. Ahora, sí hay, por supuesto, como en... esta es una enfermedad que le interesa mucho, mucho al sistema de salud americano. Esta enfermedad le interesa mucho. Entonces hay mucha plata para la investigación en Alzheimer. ¿Sí? Entonces, tenemos esto que les decía recién, pero también tenemos líneas de investigación que están armadas. Y entonces, en Estados Unidos, para obtener un financiamiento, ¿sí? Para un laboratorio obtener financiamiento, si trabaja en neurociencia, decir que parte de tu trabajo va a hacer con Alzheimer, te garantiza más posibilidades de que te lo financien. Se están probando vacunas, ¿sí? Que estimularían al sistema inmunológico para que vaya a destruir estas placas de Las beta vacunas. amiloide y proteína tipo tau, ¿sí? Que vayan. Vacunas y anticuerpos, porque cuando uno inyecta una vacuna, eso te da anticuerpos monoclonales que estén dirigidos directamente a atacar y a destruir eso. Porque son acumulaciones es como que se acumula la basura dentro de la neurona no lo puede solucionar, muere. Terapias génicas, porque esto es algo que se está usando en todos lados. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Bueno, poder modificar los genes que están asociados al Alzheimer, como estamos hablando con el gen ApoE, ¿sí? La variante Epsilon 4.
Hay una técnica que nosotros tenemos de edición genética que se llama CRISPR. Es una técnica de biología molecular que lo que permite es ir y modificar genes. Nosotros lo podemos hacer eso hoy por hoy. El tema es que hay que ver de qué manera eso se traduce en un tratamiento, ¿no? Fármacos que estén específicamente yendo a la proteína tau también se están desarrollando, ¿sí? Porque, ¿qué es la idea? Bueno, un fármaco no es un anticuerpo que lo damos mediante vacuna, no es la edición génica. Seguimos con lo más clásico. Algo que evite que la proteína tau se fosforile. Entonces que se formen esos ovillos de acumulación y de porquerías. Hay otra rama que es importante hoy por hoy en neurociencia, que es decir, ojo con la neuroinflamación. Mm. Todo es neuroinflamación, nuestro primer capítulo de todo esto. Ojo que todo es neuroinflamación. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Vayamos a modular la activación, la reactividad inflamatoria que hay a nivel del sistema nervioso central, porque eso produce neurotoxicidad. Entonces, también hay tratamientos que están tratando de desarrollarse para eso, para la modulación de la inflamación. ¿Sí? ¿Y qué tal si tratamos de que las neuronas que se están muriendo las recuperamos? Por ahí no podemos lograr eliminar lo que hace mal, pero logramos que las neuronas no se mueran. Entonces, la idea de generar cosas digamos, terapias de neuroprotección, de regeneración, ¿sí? Que se vuelvan a organizar las neuronas que fueron dañadas, incluso que vuelvan a dividirse, que aparezcan neuronas nuevas, ¿sí? Todo con células madre, ¿no? Para tratar de restaurar ese tejido. Y después, por supuesto, están los estudios que están enfocados a prevenir. ¿Qué tenemos que hacer en el estilo de vida? ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es el tipo de ejercicio? ¿Cuáles son las enfermedades crónicas que tenemos que evitar para que la persona desarrolle Alzheimer? ¿Sí? Todo esto, no hay nada, ¿sí? No nos da nada 100% listo para empezar a utilizar. Pero bueno, se está avanzando y se avanza por distintas líneas. Ok. Lo último, Ernest, ¿por qué vamos a suponer que tenemos un abuelito italiano inmigrante acá en Argentina que, bueno, lamentablemente tiene Alzheimer? ¿Por qué puede ser que se acuerde de las cosas que vivía allá en Sicilia, en Udine, en Pordenone, en Cordenone, y no lo que pasa ahora, la memoria de trabajo, todo, se ve todo afectado? ¿Por qué allá y entonces sí y acá y ahora no? Bien, bien, bien. Gran pregunta. Porque lo que se va perdiendo son primero las memorias que se han formado más recientemente, ¿sí? Las que todavía se consideran de corto plazo, y después se empiezan a perder progresivamente las memorias digamos, que son más nuevas. Lo que más consolidado está son las memorias más antiguas. Esas son las que están más consolidadas. Son las primeras en formarse, son las últimas en perderse. Entonces, este hombre del que vos estás hablando ni pensaba antes en su infancia, en Italia, antes de viajar a Argentina. Pero a partir de que avanza el deterioro cognitivo, se empezó a olvidar cada vez más cosas, se olvida los nombres de sus hijos, se olvida dónde está, se olvida qué edad tiene, se olvida qué año es, pero se empieza a acordar del pueblo, de los amigos, de los hermanos que dejó, de los padres. Y a veces esto está asociado. ¿Por qué? Porque son las últimas memorias las primeras que se formaron, son las últimas en perderse. Entonces ya todo el otro empieza a perderse, pero esas persisten. Esto hace que, combinado con cambios en la conducta, puedan hacer que el hombre diga, ¿dónde estoy? Me vuelvo a mi pueblo. Entonces que ha pasado más de una vez, algún ejemplo de un viejito esperando el colectivo, caminando con un bolso. ¿A dónde vas, abuelo? Me estoy yendo al pueblo, ¿no? Por ahí vive en el conurbano y el tipo estaba esperando el colectivo para volverse a España, Italia, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Claro, ese mecanismo que tiene, yo lo pienso como algo que se aferra a lo que le fue emocionalmente significativo a la persona, ¿no? Porque ya lo otro se le fue borrando y esto de entre el dolor y la nada me quedo con el dolor, a algo me tengo que aferrar. Entonces, debe ser Sí, que y en ese este impacto caso, emocional. claro, y en este caso coinciden que se aferra a lo que le queda, Ese es uno de los. porque el Sí, otro se sí, sí. perdió.
Creo que es uno de los problemas filosóficos casi que tiene la humanidad. Tenemos emociones paleolíticas, instituciones del medioevo y tecnología futurista. Estamos complicados. Estamos complicados. Porque. Eh, yo voy a volver a recomendar, como siempre, al gran filósofo René Girard. Lean a René Girard para resolver este dilema del que plantea Juan, que por supuesto nunca es la última solución, pero aporta un gran enfoque. El tipo se murió en el 2008, ¿eh? Bueno, un día hacemos un capítulo de René Girard si De René querés. Girard. Que te gusta, sí. Bueno, Sí, a ver qué onda. me parece que da el consejo, el mejor consejo para nuestros tiempos, por eso. ¿Cuál es el mejor consejo? Darles, dalo. Retirarse. Retírense de la vida, dice. Retírense del mundo. No, bueno, un rato, volvé después. Si No, no retírense del mundo, dice. ¿En ¿Retirarse? qué sentido? A ¿En ver. qué sentido lo está diciendo? No hacerse más problemas por cuestiones, digamos, que no te quite que no te genere angustia, que no te quite el sueño, los problemas de política internacional, los problemas de economía, porque eso es inevitable. No se puede, por supuesto que esto viene después de todo un análisis, ¿no? No es que él te lo dice así. Claro. Esto es inevitable. Los destinos del mundo ya están jugados. El apocalipsis ya está escrito, en el sentido de los últimos tiempos van a venir sí o sí. ¿Qué nos queda a los de a pie? Retirarte del mundo significa enfócate en tu casa, te dice el tipo, enfócate en tu familia, enfócate en tu jardín. Es decir, enfócate en lo que es más cercano a vos, más caro a vos, y lo otro. No es importante, es imposible cambiarlo y además estamos todos caminando hacia el final de los tiempos inevitablemente. Dice, por lo tanto, refugiate en eso que realmente tiene un valor. A eso se refiere con retirarse del mundo, ¿no? No a terminar con la vida, sino a que el mundo es esto, ¿no? Es la política, la economía, los debates, qué sé yo. No le dé más bola a eso. Ahí Llega no un está la momento que igual verdad. creo que casi todos se cansan. A mí me interesaba bastante la política cuando era más adolescente, qué sé yo, ya después dije, me hinché, y bueno, ya fue. O sea, Sí, te calentás en un momento y ya después ves que está tan complejo, por lo menos acá, no sé. en todo lado. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me gusta digamos, de ese postulado de René Girard es también una forma de entender cómo pararse a lo que nos angustia del mundo. Porque no es solamente si nos gusta el presidente de turno o si nos preocupa más o menos el valor, digamos, del dólar. Es también lo que pasa en otros entornos. Y ahí, bueno, cada uno, por supuesto, tiene su ideología, su punto de vista, pero yo miro con mucha preocupación lo que pasa a nivel, digo, lo que pasa culturalmente en el sistema educativo, la forma en la que se discuten los derechos civiles. A mí me genera mucha preocupación en el último tiempo eso. Y René Girard me da la solución, es decir, no, no es por ahí, no es por ahí, ya está. Sí, creo que tomarse unas vacaciones de alguna de esas cuestiones está bien. No sé si por ahí hay personas que lo tienen como propósito y está bien porque es Sí, lo que los claro, creen mueve. que la forma de cambiar el mundo es desde ahí y está bien. Sí, por ahí Está bien, es respetable. unas vacaciones, ¿no? Está bien. No sé si retirarse del todo, pero sí, bueno, hay terapias de imaginería que hacen un poco eso cuando la persona viene como con mucho estrés. Y bueno, hay que imaginarse, poner el cerebro un rato, la mente, ponerla un rato en una almohada, imagínate que está allí y bla, bla, bla. Y entonces, bueno, es como que dejar descansar un poco la mente porque si no también tenés un overload, un burnout. Dejar que se eliminen algunas memorias. Algunas sí. Que limpie un poco, para no sobrecarga cognitiva. La represión. Bueno, Ernest, hasta acá, ¿no? ¿O querés agregar algo Sí, más nada del más. Alzheimer? Creo que si sale todo bien, como lo venimos armando, la próxima tenemos un invitado. Sí, 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 va a Nos estar vamos a bueno. meter en un lindo tema, así que no se lo pierdan. Tenemos un invitado de muy buena calidad, así que espero que estén para el próximo capítulo. ¿Querés tirar el tema o lo dejamos en suspenso? Bueno, lo podemos hablar. Cuando se concrete, si se concreta para la próxima, vamos a hablar de narcisismo Uf, con un psiquiatra, psicoanalista, ambos, muy, muy interesado en las neurociencias, entonces integra todo en su preparación, es un tipo muy formado, así que
lo vamos a poder escuchar. Sabe mucho de Lacan, que no es algo por ahí tan frecuente en los psiquiatras psicoanalistas que están interesados en las neurociencias, ¿sí? Así que Ahí tiene, tocaremos. este es el más completo, ¿eh? El más completo que encontramos. Este es la Claro, versión tiene premium, todas. tiene Sí, todo, sí, tiene todo. levanta vidrio, todo. Sí, 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 Aire tiene todo. acondicionado. Bueno, ahí estaremos Exactamente. hablando de los tres registros El lacanianos, doctor, estaremos el tocando doctor David Gutniski. la metáfora paterna y un par de cosas más de Lacan que es sumamente interesante también. La forclusión del nombre del padre. Bueno, vamos a Sí, ver de qué se sí, trata sí. la Tenemos para aprender un montón. la conclusión. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre decimos, si no están suscritos, los invitamos a suscribirse, a darle like, a compartirlo, sobre todo, que a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda un montonazo. ¿Nos vemos? Nos vemos la próxima. Chau, chau.